enseñar cómo hacer la raíz de 12. Ya saben que tienen que preparar para el parcial, y en la descripción de este video voy a dejar los archivos. Este que tiene las instrucciones de cómo hacer el código paso a paso. Son los mismos pasos que les voy a explicar ahorita. Entonces, y el otro es de las fórmulas, para que tengan las fórmulas ahí. Listo. Aquí tenemos ejercicios de la PIC 12, entonces los vamos a hacer. Vamos a empezar por el más fácil. Que es calcular la cantidad de elementos. Entonces, yo no ejecuto los códigos aquí en Jupyter, yo los ejecuto en esta página, porque Jupyter es todo lento o falla, entonces les recomiendo esta página. Entonces, aquí pego el ejercicio para traer más fácil. Entonces, empezamos. Entonces nos dice que calculemos la cantidad de elementos de L, siendo L los números múltiplos de 7 comprendidos entre ese rango. Entonces, para hallar la cantidad vamos a utilizar un contador. Para el contador necesitamos una variable vacía. Entonces, la creamos. Entonces, la variable la vamos a llamar cantidad. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer ese rango. Entonces, for e range. Esta ahí la podemos cambiar por cualquier cosa. Eso es una variable que se la puede cambiar. Entonces, aquí va el rango. Entonces, 975,3780. A este segundo número siempre le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque la función range se detiene en el entero anterior. Entonces, siempre le vamos a sumar 1. Listo. 3 puntos. Ya estamos recorriendo el rango. Y dentro de ese rango lo que vamos a hallar son los números múltiplos de 7. Entonces, o sea, esta variable que está acá, por ciento 7 igual. Listo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo ahí es buscar el residuo de la división entre esa i y el número 7. Si el residuo de esa división es igual a 0, quiere decir que ese número es múltiplo de 7. Listo. Entonces, definimos L. ¿Quién es L? Son todas las i múltiplos de 7. Listo. Ahora, ya teniendo la L, vamos a leer esa cantidad. Entonces, la variable que creamos al principio, a esa variable le vamos a sumar 1. ¿Por qué le vamos a sumar 1? Porque cada vez que un número sea múltiplo de 1, pase esta condición de múltiplo, se va a sumar a este 0. Entonces, si por ejemplo hay 40 números, se va a sumar ese 1 40 veces ese 0. Y listo, ya finalmente imprimimos esa variable, print cantidad. Le damos aquí en run y listo. 401. Incorrecto. Fácil. Entonces, vamos a hacer otro. Siempre ponemos el numeral para hacer que ese texto sea una nota y no influya en el código. Entonces, ya para estos que se utiliza cálculo de seno, coseno, logaritmo natural, todo eso, siempre vamos a empezar con el import mat. Siempre. Esto lo hacemos para importar toda la galería matemática de facto. Listo. Entonces nos dice que calculemos el seno de la suma de los elementos de L, siendo L los números múltiplos de 4 comprendidos entre 5174 y 7418. Listo. Entonces, es una suma.
Entonces para hacer la suma vamos a necesitar una variable vacía. Listo. Ahora recorremos ese rango. $5,174,7,418. Recordemos que siempre le vamos a sumar 1 a ese segundo número. Listo. Entonces, múltiplos de 4. Entonces, buscamos el residuo de esa división y lo comparamos con 0. Definimos la L, que L es igual a esa I. Listo. Ya tenemos los elementos L. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarlos. Entonces, suma más igual L. ¿Qué estamos haciendo ahí? A la suma le estamos sumando L. Entonces, cada vez que un número pase la condición de múltiplo, se va a sumar a este 0. Y así. Listo. Entonces, ya teniendo esa suma, salimos de ahí al principio y hacemos el cálculo de seno. Entonces, definimos una variable, cálculo. Entonces, aquí viene. Utilizamos mat. Punto, la operación matemática, en este caso es seno, o sea, sin. Y entre paréntesis a lo que se le va a sacar el seno, que es a la suma. Y así es coseno, aquí lo cambiamos por cos. Pero como en esta ocasión es seno, le ponemos sin. Listo. Entonces, nos dicen que tenemos que aproximar ese resultado a 6 cifras decimales. Entonces, vamos a hacer redondeo. Utilizamos round. Entre paréntesis, la variable a la cual se le va a redondear, coma el número de cifras. Listo. Ya imprimimos eso. Print, redondeo. Listo. Vamos a ver si es así. 0.881335. Correcto. Vamos a hacer este. Entonces, nos dice que calculemos el coseno del promedio de los elementos de L, siendo L los números pares comprendidos entre 2165 y 5325. Listo. Entonces, siempre empezamos con importante. Eso ya lo deben de tener claro. Entonces, para el promedio vamos a necesitar una suma de esos elementos y una cantidad de esos elementos. Entonces vamos a necesitar una variable vacía para hacer la suma. Y tenemos que hacer un contador, cantidad. Para el contador una variable vacía también. Listo. Entonces recorremos ese rango. $2165,5325 más 1. Listo. Hallamos los números pares. Cuando dicen números pares quiere decir que son múltiplos de 2. Listo, definimos la L. Entonces ya tenemos esos elementos L. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer la cantidad de esos elementos. Entonces cantidad más igual 1. Listo, ya sabemos por qué hacemos eso. Entonces, ahora vamos a sumar esos elementos. Entonces, suma más igual L. Listo, tenemos la suma y la cantidad. Entonces, promedio es igual a suma sobre la cantidad. Listo, ya tenemos el promedio. Ahora que nos falta hacer el coseno. Entonces, hacemos una variable mat punto operación matemática, que es coseno, cos, entre paréntesis a lo que se le va a sacar el coseno, que es el promedio. Listo, redondeamos, utilizamos round, entre paréntesis la variable a la cual se le va a hacer el redondeo, coma número de cifras. Listo, imprimimos eso.
0.97, 55, 57. Listo, correcto. Vamos a hacer este. Entonces, este nos dice que calculemos el seno de la suma de los perímetros de los triángulos equiláteros del lado L, siendo L los números impares comprendidos entre ese rango. Entonces, ya sabemos que empezamos con el por mano. Listo. Entonces, es una suma y necesitamos una variable vacía. Entonces, listo. Recorremos ese rango. Entonces, primer número, coma el segundo número, y a este le sumamos 1. Listo. ¿Qué nos piden? Los números impares. Entonces, número impar es lo contrario a par. Entonces vamos a hallar todo aquel número que no sea par. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos buscando el residuo de la división de i entre 2. Y lo comparamos, pero ese no lo estamos igualando, sino que estamos buscando los que sean diferentes de 0, que el residuo sea diferente de 0. Listo. Entonces, todo aquel residuo que sea diferente de 0 quiere decir que ese número es impar. Listo. Entonces, definimos la L. Listo. L es el lado. Entonces, hacemos el cálculo del perímetro. Perímetro de un triángulo equilátero. Por veces su lado. Listo. Entonces, ahora sumamos esos perímetros. Entonces, suma más igual perímetro. Listo. ¿Qué nos falta? El seno. Entonces, hacemos la variable mat punto seno entre paréntesis suma. Listo. Redondeamos eso. Round entre paréntesis la variable coma número de cifras. Listo. Vimos eso. Listo. 0.99, 67, 95. Listo. Vamos a hacer este último. Listo. Entonces, dice que calculemos el seno de la suma de la raíz cúbica de las áreas de los triángulos equiláteros del lado L, siendo L los números múltiplos de 9 comprendidos entre 6159 y 9184. Entonces, empezamos con import mat. Es una suma, creamos una variable vacía, recorremos el rango, a este segundo número le vamos a sumar 1, buscamos los múltiplos, y ya sabemos por qué hacemos esto. Definimos L, listo, hacemos que L es el lado de un triángulo. Entonces hacemos el cálculo de área. Entonces, para no escribir esa fórmula, ya la tengo aquí. Listo. Ya tenemos el área. Ahora ¿qué hacemos? Sacar raíz cúbica de esa área. Entonces, ¿cómo le sacamos raíz cúbica a eso? Elevando el área a 1/3. Ahí estamos sacando la raíz cúbica de eso. Si es raíz cuadrada, ya sabemos que elevamos a 1/2. Listo, raíz cúbica. Ahora sumamos esas raíces. Suma más igual raíz. Listo. Hacemos el cálculo de seno. Mat punto sin suma. Listo, redondeamos eso. Round. Finalmente, imprimimos eso. Print, redondeo. Menos 0.97
897. Listo. Listo, eso es fácil. Ya aquí en este van a ver que les explico paso a paso qué es lo que hago. Es lo mismo que les acabo de explicar. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir a mí o al otro monitor que está en el grupo. Ya saben que dejaré este archivo en la descripción. Este archivo que tengo aquí todas las fórmulas que hasta el momento he utilizado con los APIC. Tengo todas estas fórmulas porque al hacer el cálculo, de pronto si hacía nuevamente la fórmula me equivoqué en algún paréntesis, entonces el ejercicio me queda mal. Entonces es mejor tener ya la fórmula así, que por ejemplo esta distancia que se utiliza en la PIC 3, de pronto si te equivocas en una paréntesis en algo, el cálculo te va a dar mal. Entonces, listo. Ya saben, alguna duda me pueden escribir al WhatsApp, al correo, al Facebook. Y listo. Here's another baby, yeah. All that you want, here's another baby. She's gone to love, but all that you want, all that